Bueno, ha llegado el momento de recoger todo lo que os he enseñado en esta sección e implementar un modelo de regresión lineal y investigar todos esos parámetros, todos esos estadísticos, los problemas que nos encontraremos y cómo poderlos resolver para incluso poder hacer nuestro modelo más consistente y más robusto. Vamos a volver a utilizar el dataset de la publicidad, aquel que ya vimos acerca de gasto en marketing, en periódico y demás, para ilustrar la correlación, solo que en este caso lo vamos a utilizar para crear un modelo primero de regresión lineal simple y luego un modelo de regresión lineal múltiple. Cuando se trata de implementar la regresión lineal en Python, existen dos métodos típicamente para hacerlo. Uno es con el paquete statsModel, ¿vale? Que tiene un método llamado OLS, y luego también podéis utilizar el paquete scikit-learn, que tiene implementado también muchos de los métodos de regresión lineal. Vamos a hacer una regresión lineal simple utilizando el primer método y luego construiremos una regresión lineal múltiple utilizando también el primero y el segundo respectivamente, ¿vale? Entonces vámonos a una regresión lineal utilizando el paquete statsModel de Python. Lo primero es importar el dataset de publicidad, así que import pandas aspd, me hace falta la librería pandas, y los datos de publicidad vamos a usar pandas.readCSV, lo tengo un nivel más arriba dentro de datasets, ads de publicidad y advertising.csv. Simplemente nos aseguramos que todo está bien cargado, hacemos data.head y aquí está toda la información. Me voy a reiterar un poco, pero este dataset contiene la información del gasto de publicidad en tele, en radio y en periódico para un producto particular y el resultado en ventas que se ha observado después de esas 200 campañas de marketing. Ya sabíamos o ya habíamos visto que había una correlación positiva entre el gasto de marketing en algunas plataformas y las ventas que habíamos experimentado, ¿vale? En particular, el gasto en televisión parecía muy correlacionado con las ventas. Veamos si es verdad, intentando buscar una relación lineal entre el gasto de tele y las ventas, ¿vale? Una regresión lineal simple en este caso. Para ello voy a utilizar el paquete que os he dicho de Stats Models, voy a irme a Fórmula y dentro de Fórmula voy a irme a API, as SMF, ¿vale? Stats Models Fórmula, y con este paquete lo que vamos a hacer es crear un modelo lineal. Model o LM, linear model, igual a smf.ols, ols, y lo que tengo que poner aquí es la fórmula, ¿vale? La fórmula de la regresión que quiero llevar a cabo. En mi caso, la fórmula es que quiero predecir ventas, sales, en función, fijaros que es la tilde, en Mac, Alt, ñ, y en Windows creo que es Alt GR4, si no me equivoco, es la tilde que va encima de la ñ. Sales en función de televisión, TV. ¿De acuerdo? Y el segundo parámetro, data, igual, y el nombre del dataset, que en mi caso justamente es data. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, con la fórmula indico ventas variable predictora en función de únicamente la televisión y el dataset se llama data, que es el que he cargado antes. ¿De acuerdo? Y con OLS lo que tengo que hacer es invocar al método fit para que cree un modelo ajustándose a estas condiciones, a estos parámetros, ¿vale? Si ahora mostramos LM, pues lo único que voy a decir es que se trata de un objeto Regression Results Wrapper, ¿de acuerdo? En particular, lo que nos interesa ver de momento son los parámetros, los params. Aquí tenéis el intercept, que viene a ser la A de nuestro modelo lineal, y el parámetro que acompañaría a televisión, 0,04. Es decir, serían el modelo, si lo escribimos, el modelo lineal predictivo sería, vamos a ponerlo en Markdown, sería sales igual a 7,032594
más 0,04 por cada euro gastado en televisión. ¿De acuerdo? Esto sería el modelo lineal que resultaría. Fijaros que aquí hemos asumido una relación lineal entre los costes de publicidad en tele y las ventas, ¿de acuerdo? También fijaros que hemos creado la recta que mejor se ajusta, el fit sirve para calcular la recta que mejor se ajusta utilizando la técnica de minimizar la suma de los cuadrados de los errores, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, fijaros que nos devuelve el parámetro A, el intercept es lo que nosotros hemos llamado alfa durante la teoría, y el que acompaña a la televisión sería la beta respectivamente, ¿de acuerdo? Bueno, la ecuación no está nada mal, porque esto implica que un incremento en 100 unidades de publicidad en televisión, ¿de acuerdo? Un incremento de 100 unidades de publicidad en televisión se traduciría en unas 4,7 ventas adicionales, ¿de acuerdo? O si el gasto era en euros, 100 euros más de publicidad se traduciría en 4,7 ventas adicionales de producto. Si os acordáis, hemos aprendido que los valores de estos parámetros son estimados y por tanto tienen un p-valor asociado a todos y cada uno de ellos, un p-valor que nos dice si es pequeño, que se puede aceptar que ese parámetro no es cero, ¿de acuerdo? Y que por tanto tiene significancia estadística. Y por contra, si se trata de un p-valor alto, pues podremos rechazar el hecho de que no sea cero y por tanto el hecho de que ese parámetro pinte algo en un modelo lineal es improbable. En particular, si nosotros mismos nos marcamos como frontera 0,05 de nivel de significancia, de significatividad, pues yo puedo preguntarle al modelo lineal cuáles son los p-valores, p-values, y fijaros que ¡buah!, son terriblemente pequeños. 10 a la menos 35 sería un 0,035 detrás y un 1, o sea, es súper pequeño, o sea, podemos garantizar con probabilidad segura de que el parámetro no es cero ni para el corte con la ordenada en el origen, ni para el parámetro que acompaña al número de al dinero gastado en marketing de televisión, ¿vale? Como podéis ver, los p-valores son tan pequeños que los parámetros son súper significativos y podemos garantizar que no son cero. También hay otro indicador importante del modelo, ¿no?, que era la eficacia del modelo presente en el factor R cuadrado. Como ya vimos, es un parámetro que se puede calcular a mano, calculando la suma de los cuadrados de la regresión y la suma de los cuadrados totales, o bien el modelo lineal, gracias al paquete que estamos usando, viene de regalo si escribís R squared, ¿vale? R squared, valor de R cuadrado, tenéis 0,6118, etc. Existe una variante que es el valor de R cuadrado ajustado, que se supone que va un poquito mejor y también se lo podéis pedir, ¿vale? Si queréis leer la diferencia entre el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, os remito a la Wikipedia, pero básicamente el R cuadrado ajustado tiende a ser una modificación de un pequeño factor en función del número de elementos que estáis estudiando y suele ir un pelín mejor, ¿vale? Entonces, fijaros que tampoco hay mucha diferencia del 0,61 a 0,60 y un 9 detrás, ¿de acuerdo? Bueno, si queremos la visión general de todo el modelo con todos los parámetros a la vez y poder mirarlo todo de golpe sin tener que ir por uno, pues también podéis hacerlo porque al LM le podéis invocar un summary, un resumen, que os lo devolverá todo de golpe y podréis echarle un vistazo general. Fijaros que aquí tenéis el R cuadrado, el R cuadrado ajustado, fijaros el F estadístico terriblemente grande y su p-valor asociado pues terriblemente pequeño, sugiriéndonos que en efecto el parámetro que estamos estimando para este modelo son todos y cada uno significantes y no nulos. Por tanto, la predicción que podamos hacer con este valor tiene pinta de que es muy buena. Fijaros que también tenéis fecha y hora del momento en que habéis hecho la predicción. Y aquí tenéis dos indicadores de criterios, el de Akaike y el bayesiano, que en principio van en la misma línea. Cuanto mayores son estos indicadores, mejor se supone que es la predicción que habéis hecho. Hay mucha gente que a la hora de trabajar con qué modelo me quedo de todos los que se pueden generar a partir de un conjunto de datos, sobre todo en una regresión lineal múltiple con muchos parámetros, se centran en ir quitando parámetros y se quedan con el indicador de criterio de Akaike o bayesiano más
elevado con el mínimo número de variables, de modo que si yo quito una variable y al quitar la variable el criterio apenas baja, pues como tengo una menos me quedo con esa última, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenéis chorrocientos mil millones de parámetros, tenéis para cada uno de ellos también el valor del coeficiente, el error estándar, el t-valor, acordaros que van con un estadístico t, el p-valor asociado a cada uno de los t-valores, que son los que os he pedido aquí arriba, y un intervalo de confianza para cada uno de los parámetros. Fijaros que aquí tenéis un intervalo de confianza al 95%, tenéis aquí el límite inferior a 0,025 y el límite superior a 0,975, por tanto tenéis intervalo de confianza al 95% para cada uno de los valores. ¿De acuerdo? El problema sería si estos intervalos de confianza contuvieran el 0 y por tanto fuera probable que alguno de ellos fuera 0, pero en nuestro caso fijaros que no es el caso. Y bueno, hasta aquí la creación del modelo, pero yo puedo utilizar el modelo para predecir valores a futuro. Pues sí, podemos utilizar el propio modelo para intentar predecir las ventas basadas en la ecuación que acabamos de crear y utilizando el propio dataset que teníamos. Simplemente podríamos hacer SalesPred, predicción de ventas, y utilizaríamos nuestro linear model.predict y para predecir utilizaríamos el valor pandas.dataframe para pasarlo a dataframe de la columna data, indicando como parámetro de entrada única y exclusivamente la tele. Fijaros que como yo solo tengo un parámetro de entrada, que es la tele, no le puedo pasar aquí todo el data frame, sino que tengo que pasarle solo una columna. Pero si le pasara solo una columna no sería un data frame, sería un array. Entonces, fijaos este pequeño truquito de generar un data frame con una columna del data frame y pasárselo al modelo para que me haga una predicción. Entonces aquí tendríamos la predicción del modelo. ¿De acuerdo? Aquí tendríais todas y cada una de los valores que ha predecido el modelo en base a la columna X de entrada, que es la de el gasto en televisión. Y esto es correcto, se ajusta, no se ajusta. Básicamente, fijaros que aquí lo único que hacemos es calcular las ventas, la predicción de ventas para cada una de las filas, basándonos en la ecuación que utiliza única y exclusivamente los costes de televisión. Podríamos hacer un plot de esta predicción versus los costes reales y mirar si la línea de tendencia se ajusta o no se ajusta al valor de la predicción. Para ello, pues simplemente para los gráficos ya sabéis que utilizamos matplotlib.pyplot as plt y simplemente para hacer un gráfico con varias instrucciones a la vez, matplotlib inline y a partir de aquí data.plot igual, tipo igual scatterplot, scatter, es decir, nube de puntos, donde las X sea la columna de televisión y la Y sea la columna de ventas. Y a partir de aquí, fuera del paréntesis, plt.plot y pintamos encima el valor ajustado del dataframe. Por tanto, utilizaremos pd.dataframe. Tendría que haber creado un dataframe aparte. A partir de data de televisión en la coordenada de las X, y en la columna de las Y estas predicciones de ventas. ¿De acuerdo? Voy a utilizar el color rojo, por ejemplo, CRED, y voy a pintarlo en formato línea. Line width, anchura de la línea igual a 2 puntos para que la podamos ver. Ahí lo tenemos, ¿de acuerdo? Fijaros que el gráfico pues es bastante chulo, la línea roja que tenéis es el modelo lineal que mejor se ajusta y que básicamente se ha obtenido en forma de modelo, y los puntitos de color azul que tenéis dispersos alrededor del mismo son los datos originales que presentaba el dataset. Bueno, si os preocupa o queréis saber el término de el error estándar residual, pues simplemente lo podemos calcular. Fijaros que yo puedo añadir una columna al dataset, data, puedo añadir un sales pred, una predicción de ventas, igual, y utilizar precisamente los parámetros de la regresión, que no sé dónde estaban. Aquí está el intercept, sería 7,03 y pico,
más el otro sería, que no lo veo aquí, 0,04 7537 por el valor de la tele, ¿no? Advert no, data TV. ¿De acuerdo? Esto sería añadir la columna de las predicciones. Podríamos añadir una columna en data que fuera residual squared error, ¿vale? Error estándar residual, ¿de acuerdo? Que simplemente sería las diferencias entre data sales y su predicción data sales predicted, que de hecho me faltan las comillas del string, y esto al cuadrado. Perfecto. Y ahora utilizar la función para hacer la suma, para obtener, en este caso sería la suma de los cuadrados de los errores o de las diferencias, que sería hacer una suma de toda esta columna. Perfecto. Y si queremos el error estándar residual, RSE, pues lo único que habría que hacer es utilizar NumPy para hacer la raíz cuadrada de SSD dividido la longitud del dataset, en este caso menos 2, sería length de data menos 2, ¿de acuerdo? NumPy, no hemos incorporado NumPy al inicio, pues mal hecho, siempre deberíamos importar import pandas e import NumPy as np, ¿de acuerdo? Siempre deberíamos incorporar las dos porque son las que estamos utilizando a lo largo de todo el curso. Fantástico, ¿de acuerdo? Entonces, fijaros que el error estándar residual, bueno, en la suma de los cuadrados de la diferencia son 2102, es un número bastante grande. RSE es solamente 3 y pico, 3,2, ¿de acuerdo? 3,2 es la desviación típica de los residuos. Y para hacernos una idea cuánto representa esto respecto al promedio total de ventas, pues podríamos hacer sales m, el promedio de las ventas, que sería numpy.min de data sales, ¿de acuerdo? A ver cuánto es el promedio de ventas. Son 14 y pico, bueno, pues RSE dividido sales m, que básicamente sería el error promedio, pues fijaros que estaríamos hablando de un error del 23%, ¿de acuerdo? Hay un 23% del modelo que no queda explicado, ¿vale? De la varianza del modelo o de la desviación típica del modelo que no queda correctamente explicada, ¿de acuerdo? También, evidentemente, podríamos pintar el histograma, por ejemplo, de los errores. Podríamos hacer plt.hist, que no lo hemos hecho, para comprobar cómo se distribuyen los errores respecto del modelo, y bastaría hacer un plot hist de la columna RSE, pero siempre hago lo mismo, sin el cuadrado, ¿de acuerdo? Entonces metemos aquí todo lo que hemos colocado antes y fijaros que en efecto se distribuye, parece ser, según una normal de media cero y desviación típica un poquito más grande, pero al menos siguen una distribución normal los errores. Por tanto, parece que todo va en la línea correcta que habíamos dicho que tenía que cumplirse las hipótesis para que el modelo realmente sirviera para algo. Fijaros que en este caso tenemos un error, la suma de los errores, la desviación típica residual de 3,25, ¿de acuerdo? De 3,25 puntos arriba, 3,25 ventas abajo. El número de ventas promedios son 14 y el error, el ratio de error que cometemos es de un 23%, a pesar de que, fijaros que los parámetros estaban perfectamente determinados, porque los p-valores eran súper bajos. Es decir, por un lado, el modelo está súper seguro de lo que está prediciendo, los coeficientes está seguro que no son ceros, pero el 23% del modelo es incapaz de explicar las divergencias, ¿no? Las discrepancias. Esta gran cantidad de errores, por así decir, nos gustaría reducirlo, ¿no? De que decir, hostia, es que un 23% de error es mucho. Bueno, fijaros que
tampoco podemos hacer muchas maravillas. El r cuadrado, sin ajustar, era apenas de 0,62, ¿de acuerdo? También se puede mejorar un poquito. Y de hecho, si os hago la pregunta ahora, probablemente vosotros mismos sepáis la respuesta. ¿Qué forma se os ocurre, sobre todo viendo la pinta que tiene el dataset, de mejorar este resultado, de mejorar el valor del r cuadrado por un lado y de reducir la suma de los errores residuales, ¿no? La desviación típica de los residuos? Pues muy sencillo. Existen otros dos canales de información, radio y newspaper, que no hemos utilizado para crear el modelo, así que tal vez nuestro modelo no debería basarse única y exclusivamente en el gasto de televisión, sino que deberíamos pensar en algún modo de incorporar el resto de información y crear no un modelo lineal simple, sino un modelo de regresión lineal múltiple.